¿Tenés dudas sobre el mundo sindical? ¿Te intriga saber sobre la historia del sanitarismo en nuestro país? ¿Se te disparan 1000 preguntas más? Yo te la debo, pero Nacho Cancelada nos puede dar una mano con esto. Siendo las 4:20 regresamos a Mundo Sanitarista y tenemos un programa de altísimo nivel en el día de hoy, porque pasó Nico Petrizzo, pasó José y Mary con actualidad, y ahora tenemos la alegría de presentar nuevamente con nosotros en este año a Nachito Cancelada. ¿Cómo va, maestro? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Qué lindo estar acá de nuevo. La verdad que es un gustazo verte. Un gustazo verte. Sí, hacía muchísimo que no venía para acá. Voy a legalizar algo con la audiencia porque lo están operando. Voy a mirar bastante el celular y puede llegar a hacer que suene. Te están operando fuerte. Estoy por tener un hijo dentro de 2 meses, entonces... ¿Cómo se va a llamar? Nahuel. De hecho, por eso reduje bastante mi participación acá y probablemente mire bastante el celular a lo largo de estas cosas. Se agranda la familia. No hay ningún problema. Sigan permitiéndome tener hijos, lo cual habla mal de esta sociedad, pero está bien. Está muy bien, está muy bien. Alguien debería frenar esta locura. ¿Qué es esto? Estamos muy bien. Vamos a volver entonces con una columna de las que es preferida para todo el público, para toda la oyentada de Mundo Sanitarista, que es la columna de Escuelita Sindical. Y hoy, Nachito, ¿qué vamos a estar hablando? Y hoy vamos a hacer algo medio ad hoc hoy, porque, bueno, viene lo que es el paro de la CGT de la semana que viene, y nos pareció una buena... a la producción de este programa, vamos a decirlo, no me voy a dar el crédito por algo que no hice, le pareció una buena idea poder enmarcar en lo que es la escuelita, charlar un poco de qué es esta instancia que se viene, de dónde sale y por qué es tan importante en este momento, ¿no? Un poco para poner en contexto, si quieren, para empezar por ahí. Vamos. La semana que viene, seguramente muchos de los que... De los afiliados a los distintos sindicatos de la federación y otros sindicatos que lleguen a este programa, habrán visto que ya salió una comunicación de la semana que viene. Hay una jornada de acción gremial por 36 horas que implica una movilización desde el miércoles a las 12 del mediodía entiendo que a la Plaza de los Dos Congresos, si no estoy mal ubicado. Y después, el jueves 10, un paro de 24 horas, un paro total, un paro general de la CGT, convocado para el jueves 10 por 24 horas. Todo esto decidido por los cuerpos orgánicos de la Confederación General del Trabajo. Recordemos, un poco siguiendo la línea de este espacio, que es la Confederación General del Trabajo. La Confederación General del Trabajo es el espacio donde se nuclea a todos los trabajadores del país, a todos los trabajadores formales del país, a todos los asalariados del país. Es la organización de tercer grado. Es la organización de tercer grado, donde nos juntamos trabajadores de distintas ramas de actividad y fundamentalmente no es una organización que te discuta un convenio colectivo, porque no está para eso la CGT, y hay algo muy fundamental en esta situación que estamos viviendo, que es la herramienta que tenemos los trabajadores para intervenir en política. ¿Qué quiere decir de intervenir en política? Digamos? Esto es algo que, de hecho, vamos a dar crédito porque no es una idea original mía, sino que es algo que planteó el secretario general de la CGT, Héctor Daer, hace un par de semanas. Hay una entrevista muy buena en Gelatina que recomiendo. La hizo Rosenblatt, ¿verdad? Que se le hizo Pedro Rosenblatt, que recomiendo que la vean. Pero frente a una pregunta de Pedro, que es un latillo bastante común cuando suceden estas cosas. ¿Cuál? Cuando se acusa a la CGT de hacer paros políticos. Y Daer planteaba algo muy interesante, que es interesante para tirar a la mesa de debate, que los paros de la CGT necesariamente son políticos. ¿Por qué? Justamente por eso, porque la CGT no te discute un día de vacaciones, un salario, un convenio colectivo, una licencia. Quizás licencia puede ser un poco más amplio porque aparecen las cuestiones de paternidad, maternidad, cosas más generales, pero por lo general la CGT no se sienta a negociar cosas tan específicas, sino que es una herramienta general de los trabajadores para discutir las políticas de un gobierno. No necesariamente porque estés de acuerdo o en desacuerdo ideológicamente con ese gobierno, sino porque hay alguna política específica de ese gobierno que está llevando a cabo que está afectando al conjunto de tus representados. Y en este caso puntual, nosotros tenemos al menos 2 razones muy importantes para discutir la política de este gobierno. ¿Cuáles serían? Que no tienen que ver, de nuevo, porque ahí es donde este espacio siempre insistimos en algo donde recuperar esa, o no recuperar,
ensalzar esa idea de los sindicatos como el lugar donde nos juntamos los trabajadores más allá de la ideología que tengamos. Entonces no tiene que ver con que mayoritariamente nos guste más o menos Milei, que si nos sentamos acá en la mesa, la realidad es que nadie lo banca, pero sí muchos compañeros pueden llegar a haberlo votado, muchos compañeros pueden haber llegado a tener esperanzas de que esto podía ser distinto, más allá de lo que el tipo represente. Concretamente hay al menos dos o tres políticas que están afectando directamente a la calidad de vida de los trabajadores, activos y pasivos. Hablando de pasivos, en primera instancia es el ataque a las jubilaciones presentes y futuras con... obviamente que el tema de las jubilaciones no es un tema de este gobierno únicamente, sino que viene de arrastre de hace mucho, pero los jubilados siguieron perdiendo el bono que se había puesto para intentar que no morigerar un poco esa pérdida, está congelado hace muchos meses. Y además te agrego, este es el segundo programa que nosotros hacemos de Mundo Sanitarista sin que exista la posibilidad de que compañeros y compañeras que no han hecho todos los aportes suficientes para jubilarse, puedan ejercer ese derecho. Claro. Ya está. Y también lo que hay que hacer hincapié en este sentido es que le prohíbe de alguna manera que 9 de cada 10 son compañeras, son mujeres. Entonces es un ataque bastante importante para lo que viene, ¿no? Para los que se van a querer jubilar. Sí, obvio. Para los que están ahora, recordemos que siempre los trabajadores, nuestra gran herramienta es la solidaridad. Entonces, no solamente la solidaridad y saber que nosotros en un futuro vamos a tener esa seguridad si la defendemos hoy en día, ¿no? Totalmente. Entonces, es por los de hoy y es por nuestro derecho de mañana también. De alguna manera la CGT vendría a ser la herramienta de los trabajadores como actor político. Claro, exactamente. Que hay una diferencia interesante que hay que hacer acá, que no es lo mismo político que político partidario. Porque muchas veces, muchos compañeros, cuando vos planteás, estamos discutiendo política, automáticamente lo ligan a X partido. Bien. Y no funciona de esa manera. La CGT, más allá, de nuevo, en esta columna 1000 veces hemos dicho, acá se va a hacer el gil sobre la afinidad... Sobre la identidad política que nos representa. Hay una identidad política, sobre todo en lo que hacemos este programa, es que de mínima alguna tendencia hacia el peronismo existe, pero de mínima. Pero eso no implica que la CGT intervenga como un actor político partidario interviene como un actor político como herramienta de los trabajadores, más allá de que sus dirigentes tengan esa orientación política, digamos. De hecho, es siempre la tensión que tienen los movimientos de trabajadores entre una política más autónoma de los trabajadores y una política más... esa discusión... Hay un fino límite entre lo partidario... Hay una línea muy delgada. Hay una línea muy delgada y en esa tensión las organizaciones de los trabajadores se van moviendo siempre porque los trabajadores, más allá de los partidos políticos formalmente constituidos, podemos hacer política también. Déjame que te y este es un algo. ejemplo claro, ¿no? Te agrego algo. Vos sabés que antes la tendencia sindicalista, escrita en muchos libros en letra itálica, se refería justamente a esa tendencia, ¿no? A la tendencia de que los trabajadores no querían, los sindicalistas, los de tendencia sindicalista, no querían tener ningún tipo de vinculación con el gobierno porque decía que eso afectaba luego a los intereses de sus representados. No, claro, pero vinculación existe y va a existir siempre, digo, y no está mal reconocerlo. Por eso me parece que son determinadas cosas que hay que blanquear. No me parece menor poder aclarar estas cosas porque a la hora de discutir con los compañeros... allana la discusión. Allana la discusión y sobre todo porque... Es un debate que se da bastante seguido que anula una posición el hecho de que vos tengas una afinidad política. Vos porque estás en contra de Milei. Sí, estoy en contra de Milei, pero lo que yo te estoy viniendo a discutir es que hay políticas concretas que afectan a los trabajadores. No que estoy enojado porque Massa perdió las elecciones, entonces le hago un paro. No va por ahí la situación. No. Y si fuera por ahí estaríamos equivocados, pero me parece que no es el caso, porque por eso justamente hacemos esa recapitulación de políticas que nos vienen afectando a los trabajadores, que me había quedado en eso, donde, bueno, empezamos con el tema de las jubilaciones y la otra muy clara que nos viene afectando a todos los sindicatos, a todos los trabajadores, tiene que ver con el techo paritario. Hay un techo paritario de un 1% mensual, explícito o implícito, cada vez más explícito, público de parte del gobierno, donde no importa si vos trabajás en un espacio más ligado a lo estatal, no importa si vos trabajás en un espacio más ligado a lo privado, ellos necesitan
que la pauta salarial no supere el 1% mensual. Lo hicieron, por ejemplo, en nuestra actividad lo hacen y nuestro secretario general muchas veces ha explicado en asambleas, tipo, no hay una negociación, es simplemente, es esto, agarralo, dejalo. Como que hay es prácticamente como negociar con un chumbo en la mesa, digamos. No es una paritaria. Claro, no es una paritaria. No hay un intercambio de posiciones, hay simplemente una imposición. Y eso arrancó en gremios como el nuestro, más ligados a lo estatal, pero el ejemplo de los camioneros a fin de año, y de hecho, hasta vamos a traer una anécdota más particular, pero tengo un compañero de la facultad que labora en una papelera, sindicato de papeleros, que es un gremio del ámbito privado un poco más chico. Tenía el salario congelado desde noviembre y les acaban de dar un 5%, uno por cada mes desde noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Como que la pauta es similar en todos lados. Y además hay un debate interesante ahí que yo charlaba con algunos compañeros que tienen que ver como, bueno, yo no estaría tampoco de acuerdo con eso, pero suponete que yo te cedo, bueno, lo que perdí hasta ahora no lo quiero recuperar. Déjalo, está bien, lo perdí, listo. Ni siquiera es el caso, porque no se trata que el gobierno de Milei bajó la inflación al 1%, entonces te dice, muchacho, jódanse con lo que perdieron, pero a partir de ahora vamos a acompañar la inflación para que no se me desbanden las variables macroeconómicas. Ni siquiera han llegado a ese límite, que era el que ellos habían propuesto. Entonces, la propuesta que surge desde el gobierno, o la imposición que surge del gobierno, es seguir reduciendo el salario de los trabajadores. Entonces, frente a esa situación, algo hay que hacer. Digo, la queja frente a las paritarias es algo muy común que se escucha constantemente en la base. Y que de hecho siempre es la discusión, bueno, de poder orientar bien las responsabilidades, porque muchas veces los compañeros, frente a la impotencia, frente a la falta de respuestas de los que deberían dar respuestas en el gobierno, se la agarran con la primera ventanilla de reclamos que por lo general es el sindicato, digamos. Es un poco lo ingrato de la función de la responsabilidad gremial, digamos, como encuentro algún lugar donde descargar toda esta bronca y toda esta impotencia por esto que me está pasando, y es todo un laburo, todo un debate ir llevándolo hacia, la responsabilidad está en otro lado. Y esta medida de la CGT me parece que es una buena herramienta para poder canalizar ese enojo, para poder canalizar esa bronca, para poder orientar todos esos esfuerzos. Bueno, estamos con queja, estamos con bronca, vamos a orientarla bien, vamos a orientarla donde está el verdadero problema, que es en un gobierno que instala un techo paritario, que le reduce los derechos a nuestros jubilados, que le saca los remedios, y que de alguna manera lo que nos está planteando es seguir perdiendo salario mientras ni siquiera puede llegar a sus propios objetivos de la inflación, digamos. Nacho, sí. Es una muy buena oportunidad para que se vea el apoyo de los compañeros a las organizaciones. Sí, obvio. Es que muchas veces, cuando nosotros hablamos con los compañeros en reunión de delegados de base, escuchamos que como hacemos un reclamo a la política, de que los dirigentes políticos están alejados de la sociedad, también muchas veces escuchamos que los compañeros reclaman una mayor participación en los sectores de trabajo de los compañeros que son dirigentes. Entonces me parece que es una muy buena oportunidad para retomar ese diálogo, escuchar a los compañeros y demostrar que podemos estar unidos y que podemos salir a pelear más allá de la política. Sí. Digamos, de la política como planteabas hoy, ¿no? Sí. Partido político. Sí, es que lo que tienen de, entre muchas comillas, interesante estos momentos, es que las situaciones límites, de alguna manera, hay un concepto que voy a traer de Los Simpsons que se llama Opportun Crisis. No me acuerdo en qué capítulo estaba, pero le dicen una palabra a Homero en chino que significa una oportunidad que también es una crisis, y es la Opportun Crisis. Es el concepto que transita todo este momento. Es como, está todo tan patas para arriba, tan complicado, tan todo en una situación límite, que la oportunidad de revertir determinadas cosas que quizás podemos ver como lugares donde tenemos que mejorar, o críticas de los propios compañeros que son muy atendibles, es el momento, porque tenés el espacio, tenés la excusa para hablar con los compañeros. Estaría buenísimo que no fuera porque no llegamos a fin de mes, pero es un momento donde también está bueno que nosotros como trabajadores nos acostumbremos a discutir política. Pero política en este sentido, no me gusta más Massa, me gusta más Milei. Política en el sentido de, no tiene que ver con
si mi secretario general le puso mejor o peor cara a la patronal, sino que tiene que ver con que hay una política generalizada de un gobierno y de un sector de la sociedad de disminuir el salario de los trabajadores. Entonces, hagamos política contra eso, frenemos eso, vayamos al paro. Y lo que vos decías, lo voy a retomar de los primeros capítulos de la escuelita donde hablamos de qué es un sindicato, por qué es importante organizarse, dónde está la fuerza del sindicato. Que hay dos cosas fundamentales con eso. No me acuerdo si esto lo llegué, porque me quedó renga una parte de qué es la CGT de la escuelita sindical del año pasado y no me acuerdo si había llegado a esta parte o no. Pero hay dos cosas fundamentales. Primero tiene que ver con una cuestión matemática, con el tema del número que somos como trabajadores, que obviamente que ya el propio hecho del apoyo a la medida gremial le genera una fuerza al sindicato que quizás no es que el viernes nosotros hacemos el paro y el viernes viene la patrona y dice, bueno, muchachos, ahí tienen un 30%. No funciona así, pero las cosas se construyen. Las sensaciones se construyen, la correlación de fuerzas se construye. Entonces, en la medida que nosotros podamos demostrar que las organizaciones gremiales tienen su peso, tienen su banca, que no están en vías de desaparición como muchos te quieren hacer creer, porque hay un ataque a las organizaciones gremiales no sirven para nada, ¿para qué te vas a mover si es al pedo? Si igual te moves y la paritaria del 1%, como está todo ese discurso que hay que combatir constantemente en las discusiones con los compañeros de base. Entonces, para que en el futuro... y también hay algo ahí medio de ya nos ponemos más filosófico, ¿no? Pero hay algo de combatir la política del Instagram en este momento, que estamos con lo instantáneo constantemente y también acostumbrarnos nosotros y acostumbrar a nuestros compañeros a que las cosas tienen su proceso, que uno marca hitos, que uno va construyendo procesos, que no es que de un día para el otro uno sale a la calle, prende una bengalita y se acaba todo. No funciona así. Las cosas se construyen, los procesos van madurando, hay que tener hitos. Esto es un hito, por ejemplo. Así como en su momento fue un hito haberle puesto un freno a la reforma laboral del DNU con ese paro de 12 horas que hizo la CGT, a los 2 días salió la inconstitucionalidad de un tramo del DNU. La parte laboral. Este es un hito que quizás no el viernes, pero dentro de 6 meses, un año, cuando vos veas para atrás y veas como... Y hayas podido construir una oposición más interesante a este gobierno, digas, bueno, quizás todo esto no pasaba si antes no teníamos todos esos hitos. Y al margen de eso, otra cuestión interesante para ver de lo que es un paro de la CGT, porque muchos compañeros dicen, bueno, ¿en qué afecta esto? Para ver en qué afecta hay que ver qué dice el otro lado de alguna manera. ¿Cuáles son las cosas que circulan por los medios cada vez que la CGT convoca un paro? Dos fundamentalmente. Tratar de hacer que funcione el transporte y siempre está la nota el día del paro de cuántos millones se perdieron ese día de actividad económica. Entonces, si hay tanto interés por levantar el paro, si hay tanto interés en decir como se está perdiendo un montón de plata porque básicamente estos vagos no quieren laburar, ese es el discurso de los medios, evidentemente en algún punto que pare toda la economía, en algo les duele. Porque de algún punto les toca el bolsillo. Más allá de que quizás de nuestro sector puntual no lo veamos tan así, porque suele tender a ser algo público, salvo, por ejemplo, los compañeros de Córdoba y algunos compañeros más que hay empresas privadas detrás. Por lo general suele ser algo público y eso no... Lo que les duele es ver que sin los trabajadores no pueden hacer la plata que hacen. Claro. Me parece que es una cuestión simbólica, sí, de una narrativa que se construye día a día y acto a acto. Creo que esto de cómo se construye desde el lado de la libertad avanza lo tiene muy claro. Uh-huh. Cómo construyen eso, su narrativa. Creo que hasta hace un tiempo, no sé si ustedes piensan lo mismo, pero hasta lo de la cripto, hasta el escándalo de la cripto, uh-huh, era un gobierno que tenía la centralidad de la narrativa en el centro del ring, sí, y al que se le ponía enfrente lo demolía a piñas. Sí, Me parece que hay una cuestión que, al pegarle a los jubilados, sumado a la calentura que había ya antes por las universidades, sumado a, bueno, que no estamos llegando a fin de mes, los asalariados, no quiero pensar los compañeros y las compañeras en situación de la economía informal, que son muchos más que los asalariados. Fíjense cómo ha cambiado también la estructura del país, de un país industrializado, donde teníamos sindicatos también fuertes, porque teníamos una cantidad de trabajadores que estaban con convenio colectivo de trabajo, con todas las garantías que tenemos, lo que estamos con convenio colectivo de trabajo, que esto también es importante remarcarlo. uh-huh, Bueno, tierra arrasada.
Sí. Ahora, hay una cuestión que menciona, mira, te quiero aportar algo a lo que estabas mencionando, de que esto se construye de a poco. Hay una cuestión que menciona Noemí Rival en un libro que se llama, es un libro para dirigentes sindicales, que menciona algo con respecto a la cuestión social que promueve el sindicalismo y dice esto. Te lo leo, es un segundito. Los excesos y abusos del sistema tolerados y justificados por las doctrinas económicas y políticas que fundaron ese orden, paréntesis, liberalismo y capitalismo, son lo que hoy están comandándonos los destinos de nuestro país, determinar el surgimiento de nuevas corrientes de pensamiento que van a cuestionarlo fuertemente. A partir de ahí comenzamos a pensar en organizaciones que tengan que ver con lo colectivo y no con salidas individuales. Sí. O sea, la promesa del liberalismo y del capitalismo, esa utopía que había, no resultó. No, claramente. No resultó en el siglo XVIII y siglo XIX y tampoco en la actualidad. Porque hay una injusticia manifiesta en la repartición de la riqueza que no tiene solución. No, obvio. Y yo creo que, en esto que vos decías de lo simbólico, me parece que es clave de alguna manera entender que, de nuevo, porque es una época demasiado marcada por la inmediatez y en el que lo único que vale es lo que te genera la dopamina instantánea de y el individualismo. Esto salió bien. Total. Entonces que en este momento vos por lo menos intentes empezar a construir algo que se salga de esa lógica, donde vos digas, quizás, Milei va a seguir con sus políticas, no es que va a cortar por esto, pero digo, que vos por lo menos puedas llegar a decir, che, hay una porción de la población bastante importante porque la Plaza de los Dos Congresos va a estar explotada el miércoles, probablemente muchas plazas del interior también estén explotadas el miércoles y el jueves vas a tener la foto de las principales ciudades del país completamente frenadas, porque eso va a pasar porque la CGT tiene ese poder de convocatoria. Entonces, eso de alguna manera es plantear tanto hacia adentro como hacia afuera. No nos olvidemos que la afuera, particularmente en este tipo de gobiernos, es muy clave, porque este tipo de gobiernos deciden entregar su suerte al orden financiero, al mercado financiero. Y esos tipos, o sea, voy a robarme una frase yo escucho un podcast de un economista que se llama Leandro Sicarelli, que es muy bueno. Escúchenlo, lo recomiendo. Es un poco... tenés que entrar en código, se llama Financiero Monetario Irreverente, está en Spotify. Tenés que entrar en código, pero una vez que entras en código está muy bueno. Y el chabón dice una frase que está muy buena, que se llama: los mercados votan pero no militan. Entonces a los tipos ponen la guita, o sea, pero no son estúpidos. Como los tipos necesitan, o sea, ellos van a sacar su rentabilidad de ahí, y lo que les preocupa, lo que les interesa, obviamente apoyan un proyecto como el de Milei porque saben que de ahí hay posibilidades de obtener una rentabilidad financiera importante. Te hago una salvedad. La burguesía nacional no la está poniendo en este momento. Le están pidiendo, por favor. Lo mencionaban las compañeras en la columna de actualidad. Yao, los intentos de Caputo, que Caputo está teniendo una corrida por distintos canales de televisión y de stream y demás, una exposición comunicacional. Bueno, me parece que no está bien dormido, no sé qué bien qué le pasa, pero miren, no se le entiende. Claro. Y no para de pedir a todo el tiempo, bueno, muchachos, por favor, pongan los dólares porque nosotros ya lo hicimos. Claro. No, por eso. Y la idea, quizás me fui un poco por las ramas, pero la idea a la que apuntaba era decir, porque a veces me parece que también hay algo que voy a retomar algo que elaboramos mucho en la escuelita el año pasado. Hay algo también que el neoliberalismo y el fin de la historia que proclamaron en su momento nos convenció, nos quitó la autoestima en tanto movimiento de trabajadores. Y a veces tenemos que creérnosla un poco más. Entonces, en un contexto de un gobierno que depende fundamentalmente de que los mercados financieros internacionales no le quiten la confianza y le generen la corrida fenomenal que le generaron a Macri en el 2018 después de la devaluación de la moneda de Turquía. Un gobierno que está tan dependiente de esos capitales financieros, no sé si le conviene tanto que haya una plaza llena y un paro
todo junto en una semana, otra movilización el 1 de mayo. Me parece que hay algo de dar la imagen de gobernabilidad, de dar la imagen de, che, acá está todo bien, que no es tan así. No coincide con eso, ¿no? Y que de alguna manera hay que demostrarlo. Hacia adentro lo podemos mostrar, pero también hacia afuera. Bueno, Nico Petrizzo, lo estábamos escuchando atentamente, mencionaba que el romper las cadenas como las rompió Saúl en su momento, con la movilización, bueno, le generó un gran inconveniente a la dictadura y 4 días después se produce la ocupación. Claro. Entonces, hay algo ahí que siempre a vos te va a condicionar. Obvio, y de nuevo, porque para que se entienda bien. No es lo mismo que esté llena que esté casi semivacía. Obvio, porque la posición de obvio. fuerza y después para ejecutar el tipo de cuestiones de negociaciones, estamos hablando de 2 cosas completamente distintas. Obvio, y de nuevo, no se trata de tirar gobiernos. Se trata de... Estás peleando por tus derechos. Claro. Estás peleando por tus derechos. Y además, sobre todo, recordemos que desde los trabajadores no estamos pidiendo nada extraño. No le estamos pidiendo a Milei que aplique el programa que impulsó Sergio Massa. No es esa la discusión. Para nada. Este gobierno... Se llamaba igual, se llamaba Crawling Peg. Este gobierno ganó las elecciones. Lo digo como un ejemplo como para hacer de nuevo esta diferenciación entre la política que ejercemos los trabajadores y la política fuertemente partidaria. Que este gobierno dijo, los trabajadores y los de abajo no van a perder, va a perder la casta. Y esa promesa la está incumpliendo. La está incumpliendo fuertemente porque en realidad este ajuste se está basando en los jubilados, se está basando en bajar los salarios de los trabajadores, se está basando en un montón de cosas que en su momento habían dicho que no iban a hacer. Entonces, frente a la evidencia de que eso no es así, me parece que hay más de una razón, hay más de un principio para poder salir a decir, che, esta medida de los trabajadores nos está cortando las piernas. Entonces, nosotros acá vamos a poner un límite. Y ese límite, lo ligo a lo que decía recién, hacia afuera, hacia los mercados a los que decidió atarse Milei, también es un mensaje. Ojo, este muchacho no tiene la vaca tan atada. Yo no sé si con relación al fondo, porque después con el tema del fondo hay cuestiones más políticas y la relación con Trump, etcétera, que pueden hacer un poco más... Sí, que ahora está en la residencia de Trump en este momento el presidente. Quizás le chupe más un huevo, pero sí los capitales privados los capitales privados financieros que tienen su inversión en bonos y en instrumentos financieros de Argentina, especulaciones. Les entra una dudita. Quizás les entra una duda. Che, quizás este chabón no tiene todo tan controlado. Si está pasando lo mismo que pasó cuando se le fue todo el demonio a Macri, ojo, quizás este chabón, no te digo que va a pasar lo mismo, pero ojo, quizás este chabón no tiene todo tan controlado. Bueno, el arquitecto financiero de todo esto es el mismo. Metés una dudita. Cuando la vemos a nuestra compañera Mafeo, que le mandamos un beso enorme, que es mi madre acá en la federación, y la de muchos de nuestros. Es la compañera que está ahí. Un beso enorme. Vos, Numa Bustos, como delegado, y con respecto a todo lo que está mencionando, todo lo interesante que acaba de mencionar Nacho Cancelada, ¿qué es lo que pensás? En primer lugar, déjame decirte que quería felicitarlo a Nacho porque la claridad que tiene el compañero para desarrollar los temas siempre ya nos tiene acostumbrado, ¿no? Siempre. Obviamente. Así es. Siempre es un placer escucharte, Nacho. Simplemente veo que, como hablábamos hoy, es una oportunidad ante la crisis que estamos viviendo y también tomar conciencia, ¿no? Decir, che, bueno, ¿cuántas veces que venimos escuchando que le quieren exigir, que le exigimos o que mencionamos desde todos los sectores de la sociedad, ¿no? Es muy interesante el punto ese, ¿no? De que la CGT tiene que estar... Bueno, los compañeros, los compañeros que estamos afiliados y también sectores de la sociedad que quizás no trabajan en relación de dependencia, pero que ven en la CGT, ¿por qué le piden a la CGT? Alguien que no está afiliado, ¿por qué le pide a la CGT? Es muy interesante. ¿No? Bueno, me parece que es el momento de decir, che, todo esto que veníamos reclamando, todo esto que veníamos volcando, porque ¿qué es lo primero que se menciona? Che, ¿por qué ahora y antes no? Pero pará. Los motivos, pero los motivos los dejó bien claro Nacho. El retraso en el salario. Los aumentos cotidianos, porque son diarios. Tenemos sobradas herramientas para ir a buscar y charlar a los compañeros para
estar frente a frente a los compañeros, bancarse. Y esto es para todos los compañeros y compañeras sanitaristas de toda la República Argentina, para todos los cuerpos de delegados, desde Ushuaia a La Quiaca, que por suerte tenemos nuestra federación que nos representa en todo el país. Estos son los motivos que nosotros humildemente, a través de Nacho, a través de Numa, les podemos brindar, las herramientas que les podemos brindar a ustedes, a los delegados, a las delegadas, les hablamos. Está dirigido también un poco para ellos. ¿Por qué? Porque son el eslabón más importante del movimiento obrero. Son la cadena, la polea de distribución entre la conducción y las bases. Entonces, ahí está conformada la tríada fundamental para que una organización como la que pertenecemos nosotros tenga un andamiaje como corresponde y tenga la posibilidad de tener una situación de fuerza frente a todo el desmantelamiento que estamos sufriendo. La invitación es para el 9 y el 10. La invitación también para los compañeros del transporte. Vamos a cancelar un poquito ahí, por favor, se los pedimos porque no es lo mismo un paro con o sin transporte. ¿Vos querés agregar algo más? Estamos muy bien. Redes sociales, por favor. Nos escriben al WhatsApp, que lo ven ahí en este momento arriba de Nacho. Exactamente. 011-2595-6916. Tenemos el y Instagram. aquí, Nacho, estamos con el Instagram. Tenemos el Instagram Ambiente Radio. Es que sin ese cagándome a pedos no puedo, boludo. No, es Ramiro. Claro, o sea, yo no estoy acostumbrado Se a turnan, eso. ahora se turnan. Menos mal que estamos los tres juntos. Cada Yo uno necesito el ruidito de la pistola, Te boludo. tiran Si las no- cosas por la cabeza. Si no, esto no sale. A ver, rigor, hijos de No. rigor. Entonces, el WhatsApp ya lo dijo el compañero, Instagram @Ambiente Radio, el Facebook también Ambiente Radio y FM 88.9 Radio Ambiente. Déjame Ambiente mencionar Radio, que tuvimos un inconveniente en la comunicación con el compañero que iba a estar entrevistado. Puede pasar, no hay Cecim problema. La Plata, queda No puede pendiente, pasar. lo podemos hacer. Sí, íbamos a tener un especial por Malvinas, no parecía oportuno al día posterior, al 2 de abril, más sobre todo teniendo en cuenta la columna espectacular que tiró Nico Petrizzo. Felicitarlo nuevamente por la calidad de su exposición a todos, a todas, y a vos también. A vos también, que haces un esfuerzo enorme por estar acá. Eso te lo agradecemos muchísimo de corazón, porque es un esfuerzo militante que haces y entre nosotros esas cosas hay que hacerlas. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Saludos para la Germu y para La medida que Fotografía. pueda, seguiremos sosteniendo esta escuelita.